Hola, bienvenidos a otra cápsula de Vega López Abogados. Vamos a continuar hablando sobre algunos mecanismos de control del poder y hoy vamos a hablar dentro de la división de poderes de los organismos constitucionales autónomos. ¿Qué son los organismos constitucionales autónomos? Bueno, en palabras muy entendibles para todos, son instituciones que están diseñadas y previstas a nivel constitucional, es decir, tienen su fundamento en la norma de mayor jerarquía del Estado, que tienen determinadas funciones estratégicas que se consideran fundamentales dentro de la vida democrática que garantiza la propia Constitución. Estos organismos tienen varias características. Son autónomos, que no soberanos, es decir, las facultades que tienen diseñadas en la Constitución van a ser ejercidas por ellos mismos sin dependencia alguna de ninguno de los otros poderes. Tienen controles y tienen límites, claro, están diseñados en la propia Constitución y en las leyes que después los desarrollan. Todas las instituciones y todos los organismos, todas las autoridades tienen controles y tienen límites, por lo menos a nivel jurídico. Ahora, estos organismos, otro de los límites que tienen y otra de las situaciones complejas que tienen es que normalmente se integran de una serie de varios titulares, es decir, un consejo en el que hay varias personas que son designadas normalmente por una mezcla de decisiones entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo y duran en el cargo más tiempo que el que duran ya sea la legislatura o el titular del Poder Ejecutivo que los nombró. Uno de los casos emblemáticos de organismos constitucionales autónomos es el caso del INE, Instituto Nacional Electoral. Aquí los consejeros que integran el INE duran en el cargo 9 años, es decir, exceden por mucho tanto a la legislatura, ya sea diputados o senadores que los puede designar, que normalmente tienen a su cargo esta designación el Senado, no la Cámara de Diputados, y por otra parte, pues también trascienden al Ejecutivo que los designa. Ahora, esto hace y rompe también la dependencia con la persona o las personas que les pudieran asignar el cargo. Estos órganos constitucionales autónomos han sido de gran utilidad en la vida post partido hegemónico, es decir, después de que se rompió la inercia que traía el PRI en el año 1997, porque al final han servido de contrapeso para los demás poderes. Hemos visto, por ejemplo, casos en sexenios pasados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en gran medida combatía muchas normas que emitía el Poder Legislativo que venían de iniciativa del Poder Ejecutivo y que violaban derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaba acciones de inconstitucionalidad contra estas normas, lo que hacía un control, obviamente, de la voluntad de los otros dos poderes que de alguna manera estaban de acuerdo. Por otra parte, el INE es uno de los casos más emblemáticos. ¿Por qué? Porque el INE al final del día es el organismo encargado de organizar las elecciones, llevarlas a cabo y llevar a cabo el cómputo del resultado. Este organismo es de fundamental importancia porque al final del día, si bien se integra por una serie de funcionarios públicos, tiene la particularidad de que las elecciones son organizadas y son operadas por los propios ciudadanos. Entonces esto hace que haya bastante transparencia en la organización de las elecciones y esto se los puedo decir con todo conocimiento porque en algún momento ya me tocó ser presidente de casilla, me tocó contar votos, me tocó estar al pendiente de todo y me tocó llevar las urnas con los resultados a las diferentes instancias, es decir, Instituto Nacional de la Ciudad de México, Instituto Electoral de la Ciudad de México o bien el Instituto Nacional Electoral, y los resultados que se dieron en mi casilla se reflejaban tanto en las urnas como en los documentos que pegamos afuera del recinto donde fue la elección, como en la página electrónica. Entonces, si hay alguna situación de manejo de elecciones, esto no se da en el cómputo, ni en el INE. Se puede dar fuera y hay muchas teorías que explican cómo es que las elecciones se pueden manejar para no ser libres, pero esto no se da en el INE. Bueno, con independencia del INE hay una serie de organismos constitucionales autónomos que representan ciertos controles. Está la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INAI, la FGR podríamos entenderla también de esta manera, pero tiene unas condiciones muy específicas.
Estos organismos al final del día son muy importantes porque, insisto, no dependen de ninguno de los tres poderes clásicos y su integración permite que determinadas funciones sean ejercidas de manera autónoma a quienes de alguna manera revisan o controlan, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Transparencia, el INAI, no recuerdo el nombre como tal, es un poquito más complejo, pero garantiza esos dos derechos fundamentales, digamos, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la transparencia. Entonces, hay mucha información que de pronto Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, algunos otros órganos autónomos como universidades públicas, de pronto tratan de reservar o tratan de no tener a disposición. Este instituto sirve para poner a disposición al público toda la información que debe ser pública. Hay requisitos para que la información sea pública o pueda estar reservada, porque evidentemente hay veces en las que la información no se puede dar a conocer por razones, por ejemplo, de seguridad nacional, pero vaya, esto tiene que tener un fundamento. Todos estos organismos han servido ¿para qué? Para llevarnos una vida más democrática a los ciudadanos. Hay manifestación del presidente de la República de querer desaparecer al menos dos de estos en este momento, el INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto sería un retroceso porque precisamente le pegaría a estos derechos que estuve yo reseñando en el último bloque en el que estuve hablando del INAI, y por otra parte en el de telecomunicaciones habría que ver qué pasa con las concesiones del espectro radioeléctrico y qué pasa con la competencia, la libre competencia económica en materia de telecomunicaciones. De este tema hablaremos un poco más adelante, pero es importante saber que estos organismos representan y nos ayudan a tener instituciones más transparentes y más contrapesos al poder. Entonces, una razón de ahorrar dinero no es válida para que nos resten derechos y nos resten prerrogativas como una sociedad que trata de ser cada vez más democrática. Bueno, por lo pronto es todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier comentario, por favor, en la caja de acá abajo y seguimos en contacto. Hasta luego.